La madrugada siempre encontraba a Ana María con las manos ocupadas. Aguja en mano, iluminada por una lámpara vieja, repasaba una vez más la costura del vestido de su hija. Cada puntada llevaba consigo una oración muda, un deseo de felicidad para Clara. Ana no era rica, ni moderna, ni elegante como las revistas que devoraba su hija, pero tenía algo más firme que cualquier adorno, un amor insobornable. Durante años, Ana había escondido el cansancio detrás de sonrisas leves. Después de jornadas eternas cocinando en bodas ajenas o cosiendo trajes para novias que no eran la suya, regresaba a casa soñando con el día que su hija la mirara con orgullo. No pedía aplausos ni placas de agradecimiento. Solo una silla cerca del altar, una mirada de «Gracias, mamá». Pagó silenciosamente la matrícula mensual de la universidad privada de Clara, vendiendo joyas heredadas y preparando platos por encargo en días festivos. Aprendió a hacer transferencias bancarias con ayuda de una vecina cuando Clara se fue a estudiar. Se las arregló para comprarle un coche sin que tuviese que preocuparse por cuotas. Lo hacía como quien ofrece agua en el desierto, con esperanza, aunque nadie la pida. Las fiestas familiares rara vez incluían a Ana. Clara insistía en que todo era poco presentable. Pero Ana soñaba que el día de la boda sería distinto. Algo tan grande no podía suceder sin que el amor triunfara al final. Por eso, cuando su hija le pidió que no asistiera a la ceremonia, algo se resquebrajó por dentro. Le dolió, pero aceptó, convenciéndose de que quizás en la recepción habría algún espacio para ella. Sin embargo, cuando Clara la dejó sola en ese hotel rural, sin equipaje ni explicaciones, solo con una frase cortante que quedó como cuchilla en el alma, Ana entendió que todo ese amor solo había servido para aligerarle el camino a alguien que decidió olvidarla. Fue ahí, bajo esa fría soledad, donde comprendió lo cruel que puede ser el silencio de los desagradecidos. Pero ese día no sería su final, porque una madre puede arder de dolor, pero jamás dejará que quienes pisan su dignidad se marchen sin aprender. Ana en ese momento dio la última puntada a una nueva promesa, la de levantarse no por Clara, sino por ella misma. Clara siempre había sido el centro del mundo de Ana María. Desde que su exmarido las dejó, cuando la niña apenas tenía 5 años, todo su universo giró en torno a convertirla en una mujer feliz, libre y con oportunidades. Jamás se permitió mostrarle el cansancio. Aunque llegara de coser trajes durante 10 horas o de cocinar para una comunión entera, siempre estaba lista para hacerle una tortilla francesa o revisar con ella algún trabajo de la universidad. Con los preparativos de la boda, Ana sentía que por fin todo eso daría fruto. No por reconocimiento público necesariamente, sino por ver a su hija sonreír, vestida de blanco y pensando, mi madre lo hizo posible. Durante semanas antes del evento, Ana cosió el vestido con sus propias manos. CL. Ara había llevado una fotografía sacada de una revista de moda nupcial. El diseño era complicado, con bordado minucioso en el escote y una cola que parecía flotar como niebla. A pesar de lo difícil, Ana se esmeró con una devoción absoluta. Cada puntada era una promesa de felicidad para su hija. También preparó los centros de mesa. Recogió flores silvestres de los campos cercanos durante la madrugada, antes de ir a su trabajo por horas. Las secaba con cuidado entre libros antiguos y luego las ensamblaba con cinta de encaje blanco y pequeñas perlas que había guardado de otras bodas en las que trabajó. Cada centro era distinto, pero todos tenían la misma intención, decir te quiero, sin palabras. El vestido para la preboda también lo diseñó ella. Uno azul cielo, fresco, elegante, con detalles discretos en las mangas. Clara se lo probó sin mucho interés, bostezando mientras Ana ajustaba la espalda con alfileres. Ni un gracias le salió entonces, pero Ana lo atribuyó al estrés. Es normal. Se repetía. Las novias están nerviosas. Una noche antes del viaje, Ana se quedó hasta las 2 de la madrugada horneando panecillos, ese tipo que Clara siempre le pedía de niña cuando tenía pesadillas. Serían parte del desayuno del día de la boda. Creía que ese gesto sería el que finalmente haría brillar los ojos de su hija con gratitud. Pero lo que Ana no sabía era que todo su amor estaba siendo interpretado como carga. Que mientras ella bordaba con ilusión, Clara se deshacía en quejas delante de su prometido. Mi madre no encaja. No entiende cómo son las cosas en la familia de Ignacio. Y aún así, Ana seguía. Con cada plato lavado, cada dobladillo doblado, con cada pétalo escogido a mano, Ana mantenía firme una esperanza, la de que,
Al verla entrar a la iglesia, Clara cruzaría la mirada con ella y recordaría que entre todo el lujo y los aplausos, lo verdadero estaba en esa madre que abrazó la vida sin pedir nada a cambio. De niña, Clara siempre insistía en que quisiera un vestido blanco, como los cuentos de princesas. Ana María lo recordaba bien. Cada vez que pasaban por el escaparate de la boutique más elegante de Zaragoza, Clara se detenía frente al maniquí engalanado y alzaba la mirada, soñadora. Uno así, mamá. Pero hecho por ti. Ya Ana se lo prometió. 2 décadas más tarde, cumplió su promesa. Durante meses hilvanó su alma en cada puntada de tul y cada perla bordada. No durmió bien ninguna noche del último mes, ajustando detalles, cosiendo a escondidas hasta que los dedos le ardían. El encaje que usó vino de un encargo rechazado, y lo modificó a mano con tanto cariño que parecía nuevo. Transformó ese encaje en las mangas, en los bordes de la falda, diseñando un modelo único, un poema en tela. Cuando por fin se lo probó, Clara no comentó nada. Ni una sonrisa, ni un gracias, solo un suspiro y un «está bien». Aunque yo prefería uno de diseñador. Ana se obligó a sonreír. Pero cariño, tú misma me lo pediste. Querías que lo cosiera yo. Sí, bueno, eso lo decía de pequeña. Ahora las cosas han cambiado. Las palabras pasaron como cuchillas suaves sobre su pecho. Pero Ana insistió en verla feliz. Pensó que el estrés la tenía alterada. Todo pasará cuando la vea caminar hacia el altar, se decía cada noche. Sin embargo, el día de la boda llegó con una herida imposible de ocultar. Clara no permitió que se quedara en la casa donde se arreglaban sus damas. Le dijo que su presencia desentonaría. No quiso que Ana la ayudara con el vestido. Mi suegra tiene experiencia en moda. Que me ayude ella, mejor. Tú ya hiciste suficiente. Ana tragó saliva. Volvió al hotel rural con el corazón encogido, pero todavía aferrada a la esperanza de que se reconciliarían en la iglesia. Cuando encontró la caja con la reserva de la luna de miel en la habitación del hotel, esa misma que le había costado la mitad de su sueldo durante meses, supo que no había sido una invitada ignorada. Había sido utilizada. Y el vestido. Ese vestido que soñó coser desde el primer día que su hija pronunció la palabra boda, ya no era un regalo. Era un símbolo de sometimiento, de dolor disfrazado. Por eso, al planear su regreso, supo lo primero que haría. Iría a la boda. Pero no como madre ignorada, ni como costurera invisible. Iría con el vestido. Pero esta vez adaptado para sí misma. Porque ese amor, que ya no se valoraba como ofrenda, lo usaría como armadura. El motor del coche se apagó con un suspiro metálico. Clara no quitó las llaves de inmediato. Se quedó mirándome por el espejo retrovisor como si no supiera cómo decir lo que venía. Aún así, ya había dicho demasiado. Este es el hotel, mamá, dijo finalmente con una sonrisa apretada. Está bien para ti, como si no fuéramos ya madre e hija, como si yo fuera una carga que había que ocultar detrás de una puerta cerrada. Me incliné hacia la ventanilla. Era un hotel rural, solitario, con una fachada de piedra antigua que no tenía ni flores en las ventanas. No vi coches, ni luz en la recepción. Alcé las cejas. ¿Y los demás?, pregunté. Clara se bajó primero. Abrió el maletero, revisó por un momento, y luego lo cerró con un golpe seco. Se me olvidó traer tu maleta. Ya es tarde, tengo prisa. Tengo que ir al ensayo del baile. Me miró directo a los ojos, sin calor. Eres inútil, mamá. Ya me hiciste bastante. Quédate aquí y no arruines mi gran día. El silencio fue más fuerte que el portazo con que se subió al coche. Solo escuché mis propios latidos y el zumbido de los insectos nocturnos. Me quedé allí de pie, con mi bolso apretado contra el pecho, mirándola desaparecer entre los caminos secos. Ni una mirada atrás. Intenté entrar al hotel, pero la puerta estaba cerrada. Llamé al timbre con manos temblorosas y una recepcionista somnolienta me atendió tras varios minutos. «Tiene reserva a nombre de Ana María García». «Mi hija me hizo la reserva», dije, con una voz que ya se deshacía en pena. Revisó el ordenador. Tecleó. Volvió a mirar. «Señora». La reserva fue cancelada esta tarde. Dejaron una nota indicando que no se requería habitación a su nombre. «Lo siento mucho». Me quedé sin aire. Literalmente. Como si alguien me hubiera vaciado por dentro. ¿Clara hizo eso?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Era la única con autoridad para cancelar. Pegué la espalda a la pared del vestíbulo. Sudaba frío, aunque la noche traía brisa. Nada.
Era nada. No lugar, no habitación, no vestido, no presencia, no nombre. Ni siquiera una voz para defenderme. Solo quedaba yo, más sola que nunca, abandonada como una sombra mal colocada en una foto familiar. Pensé en llamar a Rosa, mi única amiga de toda la vida, pero no tenía señal. Ni conexión. Y hasta mi móvil parecía rendido al desprecio. Lloré. No de tristeza, sino de indignación muda, y por primera vez sentí que algo en mí cambiaba de forma. Como si del fondo profundo de ese abandono naciera otra Ana, una que ya no obedecería con los ojos bajos. El silencio del hotel rural era tan espeso que Ana María podía escucharse tragar su propia tristeza. El portazo de Clara aún resonaba en sus oídos como un latigazo. Su hija, la misma niña que una vez peinó con ternura antes de ir al colegio, acababa de llamarla inútil, y la había abandonado como si fuera una maleta rota. Se sentó al borde de la cama, sus ojos rojos de contener el llanto. Miró sus manos gastadas por años de costura y cocina, esas mismas manos que cosieron el vestido de novia con puntadas de amor que nunca fueron vistas. La habitación olía a nada, a olvido. Ni su equipaje estaba, ni su teléfono tenía señal. Solo una lámpara de mesa tiraba una luz cálida sobre una caja olvidada junto al armario. Levantó la tapa sin expectativas. Buscaba un poco de orden en medio del caos. Dentro encontró varios papeles, una agenda de Clara y sobres abiertos. Uno de ellos llamó su atención. Era una factura de la agencia de viajes. Decía claramente: reserva confirmada, luna de miel tarjeta. A. García *** 2911. Frunció el ceño. A. ¿García? ¿Su tarjeta? Buscó más y descubrió un contrato con su firma. Garantía de cobertura. Ana María García, decía al pie. En otro sobre, un desglose de gastos de la boda. Vestidos, catering, música, flores. Más del 60% había sido facturado a su nombre. Su pulso empezó a acelerarse. Se levantó lentamente, como quien se quita una venda de los ojos tras vivir años en penumbras. El dolor fue dando paso a algo más fuerte. No era furia, era dignidad. Dignidad que nunca supo que tenía escondida. Ya no lloraba. No tenía lágrimas. Sentía la espalda recta, el corazón latiendo con firmeza. Abrió el armario, buscó una manta y se arropó. No dormía, pensaba. Planeaba. Ya no iba a suplicar cariño donde solo había desprecio. Algo dentro de ella se activó esa noche. No era un rugido, era un susurro. Basta. Es mi turno. Ana cerró lentamente la puerta de la habitación del hotel, con el sonido de los tacones de Clara todavía resonando en su mente. El silencio que dejó tras sí era más estruendoso que cualquier grito. Las paredes, cubiertas de papel floreado marchito, parecían encogerse a su alrededor, como si hasta el decorado la alcanzara a juzgar. ¿Cómo permitiste esto? Se dejó caer sobre la cama, sin fuerzas. La sábana crujió bajo su cuerpo, helada. Le picaban los ojos, pero se negaba a llorar otra vez. Ya había derramado suficientes lágrimas para regar un jardín de ausencias. Una caja de madera en la esquina de la habitación captó su atención. Era de Clara, de eso estaba segura. Ana la reconocía como parte de aquellas que había ayudado a empacar para el gran evento. ¿La habría olvidado por descuido u omisión maliciosa? La arrastró lentamente y al abrirla se encontró con carpetas, recibos y papeles revueltos. Al principio no tenía intención de revisar nada, pero algo la detuvo. Unas siglas conocidas brillaron entre los documentos, el logo de la agencia de viajes que Clara tanto había mencionado. Con mano temblorosa Ana sostuvo el documento. La reserva de la luna de miel. Hecha a nombre de Ignacio, con su firma, pero pagada con su propia tarjeta bancaria. Su corazón comenzó a latir con más intensidad, como si su cuerpo supiera que iba a descubrir algo irremediable. Pronto encontró también otro sobre dirigido a garantes del contrato de boda. Allí estaba su firma. La reconocía, pero jamás había leído aquello. Ana había avalado el 60% del costo de la boda. Solo firma aquí, mamá, es un requisito del lugar, había dicho Clara semanas atrás, sin soltar el móvil. La indignación le subió por la garganta como un rugido ancestral. No solo la habían excluido del momento más esperado de su vida, sino que toda la celebración había sido construida sobre su trabajo, su dinero y su amor incondicional. Con el puño apretado, dejó los papeles sobre la cama.
Su rostro ya no era el de una madre abatida, sino el de una mujer que acababa de comprender que permitir tanto no era amor, era invisibilidad. Y por primera vez en muchos años, Ana pensó en sí misma, en lo que merecía, en las verdades que había guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Esa noche, sin una lágrima más, nació una nueva Ana. No sabía cómo empezar de nuevo, pero por primera vez en años. No me sentía vacía. Me desperté en casa de Rosa, mi amiga de toda la vida, con ojeras pero con algo en el pecho que no había sentido en mucho tiempo, dignidad. Después del escándalo de la boda, pensé que estaría sepultada en la vergüenza, pero no. A los pocos días, golpearon la puerta del piso. Una mujer de unos 40, impecable, con voz temblorosa, me dijo: ¿Es usted Ana María? La costurera de la historia que salió en el diario. Necesito su ayuda. Voy a casarme, pero quiero que alguien con corazón confeccione mi vestido. Me quedé sin palabras. Rosa, detrás de mí, apretaba mis hombros con cariño. Fue la primera, pero no la última. Una tras otra comenzaron a llegar mujeres con encargos, con historias, con lágrimas en los ojos. No venían solo por vestidos. Buscaban esperanza, comprensión. Venían por mí. Rosa me convenció de transformar el cuarto de estar en un pequeño taller. Compramos una mesa de corte como las de antes, algo de lino, encajes, y restauramos mi vieja máquina de coser, la que conservaba desde que Clara era niña. Las puntadas volvieron a tener sentido. Cada hilo, cada dobladillo, era una forma de suturarme por dentro. Una mañana, mientras ajustaba el talle de un vestido, recibí un mensaje de una profesora universitaria. Quería que hablara con sus alumnas de diseño sobre el valor de la tradición textil. Conté mi historia sin filtros, con la voz temblorosa pero firme. Y al final me aplaudieron de pie. Ya no era la madre escondida detrás del velo de otra. Era Ana María, mujer con nombre propio. Clara me escribió semanas después. Un mensaje seco, sin disculpas reales. Me dijo que necesitaba hablar. Lo pensé mucho. No respondí. Tal vez en otro tiempo habría corrido. Esta vez, elegí hacer silencio, porque sanar no siempre significa reconciliar, a veces significa recordar tu valor. Cierro el taller esa tarde con el sol colándose por la ventana y olor a café recién hecho. Las tijeras descansan sobre la mesa, como si esperaran la próxima historia. Hoy sé que fui madre. Pero ahora soy algo más. Soy yo. Durante la primera noche en el hotel rural, Ana no pegó ojo. No fue por el colchón ni por la falta de ropa de cama, que también, sino por el ruido ensordecedor del silencio. Ese tipo de silencio que grita lo que el corazón todavía se niega a aceptar. Recordó la infancia de Clara, sus pies pequeños corriendo por la cocina mientras ella amasaba pan. Recordó los cumpleaños modestos con tartas caseras y regalos envueltos en papel de periódico, siempre con una flor dibujada a mano. Recordó el frío invierno en que se quedó sin calefacción para poder pagar el curso de inglés intensivo de su hija. Lo recordó todo. Para esto, mientras contemplaba la caja de pertenencias que por error Clara había dejado en la habitación, Ana se dejó caer frente a ella. Entre papeles, encontró la confirmación de la luna de miel a Bali. Todo ya pagado. Con su tarjeta. Buscó su bolso, sacó la cartera y comparó números. Era cierto. Ella había financiado sin saberlo ese viaje. La gota final llegó al ver un contrato firmado. Su firma en tinta azul, al fondo de un documento en letra minúscula que la reconocía como aval solidario de gastos de la boda. Había firmado porque Clara le dijo: «Es solo un documento de confirmación, no hace falta que lo leas, mamá». Fue entonces cuando empezó a entender. El abandono no fue casual, fue planificado. Un silencio aún más atronador. Ana respiró hondo. Cerró los ojos. Pensó en que tenía dos caminos: hundirse en una cama que no era suya o ponerse de pie. El susurro de su madre, fallecida años atrás, vino a su mente como un eco. El respeto se exige, hija. Y si no te lo dan, no te quedes callada. Sin hacer escándalo, pidió a la recepción usar su teléfono. Llamó a Rosa, su vecina de toda la vida y hermana de alma. Rosa no preguntó, simplemente dijo: «Ana, dime dónde estás. Voy a por ti». Pero Ana ya no quería ser rescatada. Quería caminar sola de regreso, con la frente en alto. Así que pidió prestado para el billete de tren y partió esa misma mañana. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Dentro de ella, algo empezaba a cambiar.
Por primera vez en mucho tiempo no se sentía víctima. Se sentía despierta. Las luces brillaban en la recepción de la boda, reflejando el lujo que Ana había ayudado a costear sin saberlo. Nadie la reconoció al entrar. Su vestido, antes pensado para Clara, ahora abrazaba su figura con una elegancia inesperada. Los tacones repicaban con cada paso decidido, como si cada movimiento tejiera justicia allí donde antes hubo desprecio. El salón cayó en un silencio sutil cuando se acercó al DJ. Él, confundido pero cautivado por la presencia de aquella mujer segura, le entregó el micrófono. «Disculpen la interrupción», dijo Ana, su voz firme como nunca antes, «pero creo que hay palabras que deben decirse». Antes de brindar por una mentira, todos giraron la cabeza. Clara la miró paralizada. Ignacio frunció el ceño. Los suegros se miraban entre sí, alertas. Ana respiró hondo. «Durante años fui invisible. Cociné, cosí, trabajé de noche y de día para que mi hija tuviera una vida mejor. Pagué esta fiesta creyendo que el amor de madre un día compensaría. Esta misma mañana me dijeron que no merecía estar aquí, pero miren a su alrededor. Mi esfuerzo está en cada mantel, en cada flor». Se escucharon murmullos. Clara intentó caminar hacia ella. Ana levantó una mano, sin perder la compostura. «Fui excluida, humillada. Pero no por pobreza. No, fui rechazada por el pecado de amar sin condiciones. Y me usaron». Ignacio, confundido, sacó su móvil cuando Ana añadió: «Ah, y esa luna de miel a Maldivas que empieza mañana». «Ya no existe. La cancelé. Yo la pagué». El murmullo se volvió escándalo. Los suegros se pusieron de pie. Clara se acercó a Ignacio, quien ya abría el correo en su móvil. El rostro del abogado se tornó rojo. Se alejaron discutiendo, ignorando a los invitados. La boda perfecta se desmoronaba en cámara lenta. Ana respiró profundo una vez más. «Hoy decidí que no voy a seguir mendigando amor. Vine a recuperar mi dignidad. No les debo nada ya. Les dejo su banquete, su música. Pero yo me llevo mi paz». Y tras una leve reverencia, sin una lágrima, Ana dejó el micrófono sobre la mesa y salió entre un mar de rostros que ahora la miraban con respeto. En ese momento la boda dejó de ser una celebración. Se convirtió en el juicio que nadie esperaba. Y Ana fue la única que salió absuelta. El hilo recorría el encaje con precisión milimétrica mientras Ana clavaba la aguja, una y otra vez. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban apenas, pero no por fatiga. Era una nueva energía la que guiaba sus movimientos. En el pequeño cuarto de costura pues Rosa le ofreció en su piso, Ana había instalado su campo de batalla. La máquina vieja zumbaba con ritmo constante, casi como un latido. Frente a ella un vestido blanco antes pensado para Clara, ahora se convertía en su propia armadura. Había descosido cada parte con una calma calculada, separando no solo las piezas textiles, sino también todo lo que simbolizaban: sacrificio, olvido, ingratitud. Cada costura que rehacía significaba algo más que tela unida. Era memoria, era rabia bien contenida. «No estoy bordando tela, Rosa», decía Ana mientras alisaba el satén. «Estoy cosiendo dignidad». Rosa, desde el otro lado de la habitación, asentía en silencio. No era momento de consolar, sino de acompañar la reconstrucción de una mujer. Ana había vuelto de aquel hotel con la mirada baja, pero ahora esa misma mirada brillaba con decisión. Durante los días siguientes, entre jaquecas de emociones y llamadas firmes a oficinas, Ana fue armando su plan con delicadeza maniática. Cada correo que redactaba estaba escrito con palabras limpias pero cargadas de intención. Las pruebas, meticulosamente ordenadas, mostraban lo que nadie quería ver: una madre usada y despreciada. Ese vestido era más que venganza. Era reivindicación. Con cada perla que cosía en el escote recordaba una noche de insomnio atendiendo a los deberes escolares de Clara. Con cada pliegue de tul revivía las veces que cocinó paellas enteras para financiarle un viaje. Y ahora todo eso le servía para enfrentarla, no con gritos ni golpes, sino con presencia. Una presencia que no tendría cómo ignorar. Cuando terminó el vestido, se contempló en el espejo. No veía a una señora de 52 años. Veía a una mujer que se había negado a desaparecer. «Esta tela no cubre vergüenza», susurró. «Esta tela revela mi historia.
La guerra silenciosa ya había empezado. El salón estaba bañado en luces doradas, las mesas decoradas con rosas blancas y cristalería brillante. La música suave llenaba el aire, apenas encubriendo el cuchicheo de los invitados que comentaban lo lujoso del evento. Todos esperaban ver entrar a los novios, radiantes y triunfantes, el broche de oro de una unión socialmente perfecta. Pero no fue Clara quien acaparó las miradas. Fue una mujer elegante de porte firme, vestida con un traje de gala que recordaba vagamente a un vestido de novia, modificado con una maestría conmovedora. El encaje, el bordado en hilo plata, la caída impecable, todo confeccionado a mano por ella misma. Los murmullos crecieron. Algunos reconocieron la silueta de Ana María, pero algo en su mirada los hizo dudar. No era la mujer frágil que muchos conocían como la madre trabajadora entre bastidores. Era alguien nuevo. Ana caminó despacio entre las mesas. No buscaba escándalo. Buscaba su lugar. El DJ detuvo la canción al verla acercarse al escenario. Ella no tembló. Tomó el micrófono con ambas manos. Buenas noches, dijo, su voz firme, pero con un temblor emocional inconfundible. No pensaba hablar hoy. De hecho, se me pidió que no viniera. Algunos rostros se giraron, otros se tensaron. Clara, desde la mesa principal, palideció al instante. Pero luego recordé que fui yo la que pagó una gran parte de este día. Que fui yo la que coció a mano cada detalle en estas mesas. Que este vestido, dijo, tocando su cintura suavemente, también lo soñé, aunque fue para alguien que hoy preferiría que yo no existiera. La tensión se palpaba. Ignacio se levantó. Había revisado su móvil hacía unos minutos. La confirmación de cancelación de la luna de miel estaba ahí. He vivido muchos años pensando que el amor de una madre bastaba. Creía que era suficiente amar sin condiciones, sin pedir nada. Pero me equivoqué. El amor también necesita respeto. Y hoy me lo doy a mí misma. Un murmullo emocionado cruzó la sala. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente. Clara se acercó, nerviosa, balbuceando algo incomprensible. Ignacio la frenó en seco, alejándose hacia otra dirección. Había comprendido la dimensión del engaño, no solo hacia la madre, sino hacia sí mismo. Ana soltó el micrófono. Caminó con la cabeza en alto, sabiendo que su silencio había sido bordado en años de sacrificios. Pero esta noche, por fin, le tocaba ser vista. El espejo del ascensor reflejaba a una mujer que ya no se reconocía. Ojeras profundas, el rostro apagado, sin rastro de maquillaje, apenas conteniendo el derrumbe que amenazaba desde dentro. Ana bajó al vestíbulo sin saber ni qué haría al llegar abajo. El recepcionista la miró extrañado. Ella se acercó, con la reserva en mano, la que Clara había dicho que haría, como agradecimiento. Perdón. Tengo esta reserva bajo el nombre de García, dijo, su voz apenas un hilo. El joven, tras unos clics en el ordenador, levantó la mirada con una expresión incómoda. Esa reserva fue cancelada esta tarde, señora. Por la misma persona que la hizo. Ana sintió un frío seco en el pecho. No podía respirar bien. Subió a la habitación vacía, se sentó al borde de la cama, y por primera vez en muchos años. Ya no quiso ser fuerte, lloró. No como madre herida. Lloró como mujer olvidada. Pero en esa habitación, entre cajas y bolsas olvidadas por el apuro del evento, Ana encontró la semilla de algo nuevo. Un sobre con el logo de la agencia de viajes sobresalía entre documentos. Al abrirlo, sus ojos lo leyeron 2 veces para estar segura. La reserva del viaje de luna de miel estaba a nombre de Clara, sí. Pero pagada con su tarjeta, con su nombre en letras claras. A un lado otra carpeta. El contrato del salón de bodas, del catering, incluso del DJ. Firmados por Ana como avales de pago. No era solo ingratitud, era traición. Ana no gritó ni rompió nada. Solo respiró hondo y dijo algo que nunca antes se había atrevido a decirse a sí misma. Se acabó. Volvió a Zaragoza con la frente en alto y el corazón tembloroso. Rosa, su amiga de toda la vida, la abrazó sin decir muchas palabras. Le bastó ver los ojos de Ana para entender que no era solo tristeza, era determinación. En las semanas siguientes, Ana no descansó. Redactó los correos, canceló la luna de miel, recuperó parte del dinero cancelando contratos. Y mientras su historia se compartía por redes sociales desde la voz anónima de una madre costurera traicionada, algo inesperado ocurrió.
Cientos de comentarios de apoyo empezaron a llenar su bandeja de entrada. No estás sola. Eres una inspiración. Gracias por hablar por muchas. Ana, por primera vez, no solo era madre. Era voz. Era mujer. Era fuerza reconocida. Y lo sabía. Lo mejor aún estaba por venir. El silencio de la habitación era tan espeso como la tristeza que empapaba el alma de Ana. Sentada en la cama del hotel, con las manos vacías y el corazón roto, los recuerdos bailaban frente a sus ojos. Las noches cosiendo a la luz de una lámpara temblorosa, los bocadillos preparados a prisa mientras Clara estudiaba, el uniforme manchado de harina cuando se ofrecía a cocinar en los eventos del barrio. Cada sacrificio, cada pequeño gesto de amor, caía ahora con fuerza sobre su espalda, pero no como un peso, sino como un despertar. En un rincón olvidado de la habitación, sobre una silla, vio la caja que su hija había dejado tras bajar del coche. No era más que una vieja caja de cartón. Con dedos temblorosos, Ana levantó la tapa. Esperaba ver recuerdos rotos, unas flores marchitas, quizá unas notas de agradecimiento que se quedaron por escribir. Pero lo que encontró fue otra cosa: papeles, contratos, recibos. Y allí, doblado, casi como una ironía del destino, el comprobante de la agencia de viajes. Luna de miel a las Maldivas. Nombre de la titular: Ana María García. Número de tarjeta: el suyo. Se quedó helada. Su hija había usado su tarjeta para pagar ese paraíso sin decirle nada. Miró más papeles. Un contrato de gastos de la boda, donde ella aparecía como garante del salón, de la música, hasta del servicio de catering. Letras minúsculas que no había leído cuando firmó de buena fe. Ana apretó los dientes. No lloró más. Bajo el dolor, una chispa se encendió. Se sintió tonta, sí. Humillada, pero no vencida. Eso no. Por primera vez en años, no pensó en complacer, sino en protegerse. Se armó de valor como quien cose una última puntada en silencio. No quiso venganza vacía. Quiso justicia. Y sobre todo respeto. Aquella noche no durmió. Cuando el amanecer entró por la ventana, la encontró planchando su dignidad, cosiendo una nueva versión de sí misma con cada pensamiento. Lo que su hija intentó romper, ella lo transformaría en fuerza. Porque una madre rota aún sabe hilar valor entre los restos. Y Ana, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que su historia recién comenzaba.